quienes están conectados a esta hora de la mañana. Sí, efectivamente, Manabí, Esmeraldas y el país entero aplaude de pie este accionar de la justicia ecuatoriana, en el cual se han sentenciado a 2 de los miembros del Comité de la Reconstrucción para Manabí y Esmeraldas. Cuando hablamos Comité de la Reconstrucción, hablamos de que era este ente el que tenía que priorizar, identificar las necesidades directas de las víctimas del terremoto. Imagínese usted, más de 763 muertos por efecto del terremoto. Ahora yo pregunto, ¿acaso alguna familia o familiares de las víctimas mortales del terremoto recibieron alguna subvención, alguna ayuda por parte del Comité de la Reconstrucción? No hubo tal ayuda. Es decir, hubieron personas que quedaron, familias que quedaron destrozadas porque perdieron a su madre, a sus padres, perdieron hijos, familiares, pero no estuvo allí la ayuda del Comité de la Reconstrucción para decir, aquí estamos presentes, para nosotros poder resarcir de una u otra manera ese dolor, ese trauma, esa frustración que causa el perder un familiar. Por eso yo digo que quienes estuvieron al frente del comité no son humanos, son seres inhumanos, insensibles, indolentes, que no tuvieron la empatía de poderse solidarizar. Ellos, que eran los obligados por la ley, de acuerdo al artículo 1 de la ley de solidaridad, ellos, que la sociedad ecuatoriana le dio la potestad para que ellos estén al frente. Se entiende que quien está al frente debe de cuidar esos recursos y hacer que esos recursos vayan donde las personas afectadas, las víctimas. Hasta el día de hoy vemos que todavía muchas víctimas no tienen dónde vivir. Viven hacinados, viven donde familiares, otros viven pagando arriendo. Y recordemos que estas víctimas ya son personas adultos mayores que se endeudaron parte de su vida para poder comprar un departamento, para poder construir su casa. Y hoy esa gente ya no tiene la energía como para poderse levantar. Más de 11.500 comerciantes que perdieron sus lugares de trabajo, el subempleo como se lo conoce, donde en ese negocio o ese pequeño negocio trabajaban 3, 4 personas núcleo de la familia. Esas personas quedaron abandonadas. Si usted revisa las cifras, más de 80.000 personas fueron desplazadas, es decir, salieron de sus ciudades, de Puerto Viejo, de Manta, de Muisne, de Pedernales, de Jama, y se fueron a buscar oportunidades en otras latitudes o del Ecuador o del mundo, con la finalidad de poderse recuperar. Por eso yo digo que aquí hubo mucha indolencia, mucha falta de humanidad, mucha falta de resiliencia. Los que los enloqueció, los que los nubiló, los que los cegó, fue sencillamente el manejo de los recursos para buscar cómo acomodarse, tanto ellos, su familia, sus hermanos y sus cognados. Pero no pensaron en que los recursos de la reconstrucción eran para ayudar a las víctimas directas del terremoto. Mire, 89 hoteles se destruyeron por el terremoto. Yo pregunto, ¿dónde estuvo o dónde hubo alguna inauguración de un hotel que diga, este hotel se levantó con los fondos de la reconstrucción? Aquí hay un ejemplo clarito, el Hotel Ejecutivo de Puerto Viejo. Nunca recibió el señor Andrade un crédito que diga, señor Andrade, venga, levántese. Después de casi 9 años, abrió nuevamente el hotel. Tuvo que cerrarlo o arrendar su edificación porque ya no tenía clientes, porque el centro de la ciudad de Puerto Viejo está devastado. Entonces, lo único que sí podemos ver son grandes solares vacíos y no ha habido tal reactivación. Es lamentable lo que ha pasado. Lamentable
Y también preocupante. ¿Usted considera que esos 13 años sea el tiempo justo para Jorge Glass? Porque se habla de una justicia cuando realmente, como usted lo menciona, existe una gran deuda hacia Manabí. Hay muchas situaciones que todavía no se justifican con solamente 13 años y quizás es un poco contradictoria mi pregunta, pero ¿no debería realmente él rendir cuentas y decir quiénes firmaron, qué contratos, por qué se permitieron tales cosas y buscar una verdadera justicia? Porque considero, y no sé si a criterio suyo, que todavía Manabí tiene un saldo pendiente. Manabí todavía no está recuperado. Mire, si esto hubiese sido en Singapur o en Filipinas, no estuviéramos hablando de esto. Hubiesen sido fusilados en un paredón y hubiesen sido ejecutados. Porque realmente si usted se pone a revisar la dimensión del daño causado, es irreparable. Esos 250 millones de dólares que en la sentencia se han determinado, eso es poco. Deberían estar agradecidos los señores procesados con la justicia ecuatoriana, porque si usted revisa todos los proyectos que fueron priorizados, yo creo que si usted lo revisa uno por uno, va a encontrar que más de 1.000 millones de dólares fueron mal utilizados. Mal utilizados. Si usted revisa, cuando usted revisa la lista de prioridades, usted va a encontrar que ahí hay cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo las asignaciones a la fuerza, es decir, al Ministerio de Defensa Nacional. Si usted revisa que ahí hay asignaciones que no tienen nada que ver, puentes en Wuhan, puentes en otras ciudades de la provincia, una catedral en Guaranda. Imagínese usted, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que el puente Nicolás Lapenti de Guayaquil, entre otras cosas, ¿qué tienen que ver esas prioridades con las víctimas del terremoto? Y ahí vemos, si usted recorre Puerto Viejo, usted recorre Manta, la zona de Tarqui, usted recorre Jama, la depresión que existe en Jama. Imagínense que fueron tan indolentes que no fueron capaces de priorizar la construcción del puerto Matal en Jama. ¿Qué hicieron? Se fueron a Cojimís a construir un puerto pesquero artesanal en Cojimís, cuando ese puerto está subutilizado, está cerrado prácticamente. Cuando el puerto Matal, en el cantón Jama, ese puerto sí tiene una gran actividad porque ningún pescador se le va a ocurrir pescar cerca de Pedernales para ir a bajar su pescado en Cojimíes. Imagínese usted hasta dónde hay este absurdo. El que se llama el espigón de sacrificio que construyeron en San Mateo, ¿para qué? Para que se asolven. Imagínese usted, varios puertos pesqueros fueron construidos con estudios del año 2009. Eran estudios desactualizados, por eso que usted ve que esas ubicaciones ya no correspondían a la realidad. Y Puerto San Mateo, ya sabemos que desde su construcción, que fue la administración del señor Jaime Estrada, con Ezeico, ese puerto siempre tuvo problemas, porque fue un puerto prácticamente inutilizable por su ubicación, porque se sedimentaba. Solo podían entrar en ciertas horas, pero no era un puerto pesquero que estaba a disposición de las 24 horas. Entonces le metieron un espigón de sacrificio que se llama, de más de 60 metros por más de 3.800.000 dólares. Entonces, entre otras cosas, obras que no tenían nada que ver con reactivación, no tenían nada que ver con las víctimas directas. La vía Montecristi y La Cadena, 55 millones de dólares. Esa vía fue construida en el año 2012 y recordemos que esa vía ya tenía un envejecimiento prematuro.
agüellamientos que se llama. ¿Por qué? Porque fue mal construida con el plan relámpago del gobierno de la Revolución Ciudadana con Jorge Manuel Marún, recordemos, ex ministro de Obras Públicas. Entonces esta vía fue construida, financiada con recursos del pueblo ecuatoriano en el año 2012 y al año 2016 ya la estaban reasfaltando con fondos de la reconstrucción. Escarificaron toda, es decir, la capa de asfalto, cuando debieron de haber hecho sellos de fisura y avanzar y recapearla sobre aquello, si es que la querían hacer. Pero no, sacaron el asfalto, como cuando alguien se quema la piel, arránquele todo el brazo a la piel, no, pues. O sea, opere o sencillamente intervenga en la parte que ha tenido alguna laceración. Pero no, todo con el fin de buscar dónde meter la plata de la reconstrucción, pero no atendiendo a las víctimas directas. Es decir, aquí ha habido una trama familiar entre el secretario, quien fue secretario técnico de la reconstrucción, su padre, que era el señor Franklin Bernal, que era el subsecretario zonal 4, y ahí vemos, por ejemplo, el puente sobre el río Jama, el puente más caro del mundo. Ese puente le costó al pueblo ecuatoriano 9 millones de dólares, cuando fíjese usted que el puente Puerto Real en Puerto Viejo tiene las mismas condiciones, con una diferencia que el puente Puerto Real de Puerto Viejo es sobre suelo pantanoso porque es construido en una vega en el río, y el puente sobre el río Jama es construido sobre una roca mucho más cimentada. Pero 9 millones el puente sobre el río Jama, y el puente sobre el río Puerto Viejo, construido en la administración del alcalde Humberto Guillén, costó $2.200.000. ¿Sí se da cuenta? La monumental diferencia. Ese puente tenía le elaboraron los estudios, la Politécnica Nacional, donde determinaba que el diámetro de ese puente, es decir, hablemos en términos coloquiales, el grosor de los pilotes era de 0.70 centímetros. ¿Y qué hicieron? Llegó el señor Bernal, padre, y el señor Bernal, hijo, y resulta que cambiaron los estudios. Le pusieron pilotes de 1,50 m. Imagínese usted, así soto, de 1,50 m de diámetro. ¿Por qué? Porque el proveedor del hormigón era sencillamente la familia del señor Carlos Bernal. Entonces, si ellos vendían el hormigón, lo que buscaban era hacerlo más obeso, cuando el estudio inicial determinaba 0.70 de diámetro de los pilotes. Es decir, lo que hicieron fue ir viendo dónde podían ubicar hormigón y dónde podían hacer los negocios conjuntamente en trama familiar. Mire, hay una particularidad que tienen los de la Revolución Ciudadana. Es una particularidad única de ellos, que no les gusta ir presos solos, les gusta ir en familia. Mire usted, esa particularidad no sé si usted se haya dado cuenta, ¿no? Jorge Glass, una trama familiar, padre, tío, sobrino y demás. Y ahora vemos en el tema de la reconstrucción que también hay otro trama familiar. Señor Bernal, están los cuñados, está la mamá, está el papá. Es decir, esa particularidad tienen los señores de la Revolución Ciudadana. Si van presos, van en familia, seguramente para no extrañarse, ¿no? Entonces, por eso que usted ve que todo es un entramado familiar. Así están las cosas. Bueno, hay un sabor agridulce o agriamargo, porque realmente esperábamos también que se vinculen a los demás miembros del Comité de la Reconstrucción, pero esperemos y confiemos que la justicia lo hará en su debido momento, porque recordemos que en la sentencia oral que dictó el Tribunal de Juzgamiento del caso Reconstrucción, ellos también le pidieron a la Fiscalía General del Estado que se investiguen a los contratistas y a los beneficiarios de los contratos. Pero hay que ir más allá. También hay que solicitar
de que se vinculen a quienes estuvieron o fueron parte del Comité de la Reconstrucción. Porque recordemos que hubieron varios representantes, varios presidentes, a más de Jorge Glass. Estuvo, después de que salió Jorge Glass, estuvo el ex rector de la Universidad Técnica de Manabí, el señor Vicente Vélez. Claro, seguía de secretario el señor Carlos Bernal, y allí existió algo que hay que también ponerle mucho ojo. Mire usted, en una sesión se priorizó el financiamiento para reconstruir el proyecto de riego Carrizal-Chone. Esto fue en la sesión del 16 de noviembre del año 2017. Esta sesión fue a las 16 horas, Puerto Viejo, en el ECU 911 de la ciudad de Puerto Viejo. Y mire usted, el ingeniero Vicente Vélez Briones, presidente delegado al presidente de la República, el señor Carlos Bernal, secretario, la señora Catiusca Drueg, la señora Clara Zambrano, prefecta encargada del GAT provincial. Y mire usted qué pasó en esta sesión. En esta sesión, en el orden del día, aquí está el acta, hablan del punto 2, poner en conocimiento del comité los proyectos sistematizados de obras y sus posibles financiamientos identificados como necesarios dentro de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, según el siguiente detalle. Sistema de riego Carrizal-Chone, GAT Manabí. Y mire usted, se aprueba por unanimidad la priorización de estos proyectos. Y vea usted, ¿cuánto le asignan para reconstruir el proyecto de riego Carrizal-Chone? 18 millones de dólares, 18.405.392 dólares. Y la pregunta es la siguiente: ¿acaso no era obligación del prefecto Mariano Zambrano y de la viceprefecta, doña Clara Zambrano, haber asegurado esa infraestructura del proyecto de riego Carrizal-Chone, que la Dirección Nacional de Competencias le entregó la competencia del proyecto de riego Carrizal-Chone a través del exministro del Agua, Walter Solís? Le entregó la competencia del agua, y recordemos que además de que le entregaron la competencia, también le donaron una draga. Es decir, la Secretaría del Agua le entregó una draga al gobierno provincial de Manabí. Dos cosas: le entregó la competencia del proyecto Río Carrizal-Chone y también le entregó una draga. Entonces yo pregunto, ¿por qué tenían que haber utilizado los fondos de la reconstrucción, 18 millones de dólares, 405 mil dólares, 18 millones 405 mil dólares, al gobierno provincial de Manabí, para que el gobierno provincial de Manabí contrate la reconstrucción del proyecto Río Carrizal? Cuando, de acuerdo a las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, las autoridades, es decir, los funcionarios, servidores que tienen a cargo bienes, muebles e inmuebles, es su obligación asegurarlos. Pero no, negligentemente, el prefecto Mariano Zambrano y su viceprefecta no aseguraron esta infraestructura de riego. Entonces vino el terremoto, y esos recursos lo destruyó, y claro, con la plata del pueblo, de la ley de solidaridad, hay que sacar 18 millones de dólares para que se pague o se financie la negligencia de estos dos señores que no tenían asegurada esa infraestructura. Ahora yo pregunto, ¿acaso los barcos del señor Mariano Zambrano no están asegurados? ¿Acaso los edificios y las propiedades del señor Mariano Zambrano no están aseguradas? ¿O de la señora Clara Zambrano? Entonces ellos tienen que responder ante el pueblo manabita y ecuatoriano del por qué utilizaron recursos de la reconstrucción que eran para las víctimas, para las personas que perdieron sus viviendas, sus negocios, sus familiares, para agua potable, para alcantarillado, de acuerdo al orden de prelación. Pero sin embargo,
los recursos de la reconstrucción, de la ley de solidaridad, de la que ustedes ecuatorianos y todos los ecuatorianos aportamos a través de los 2 puntos del IVA, a través de las remuneraciones, a través de las utilidades y a través del impuesto al patrimonio. Esos recursos eran para reactivar, para reconstruir, pero no para pagar negligencias, pues, de alguien que tenía que estaba obligado por la ley a tener que asegurar estos bienes y no lo hizo. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que tiene que, en esta nueva fase, la Fiscalía General del Estado indagar y encontrar los responsables. Y la Contraloría General del Estado, el Contralor Mauricio Torres, también tiene que intervenir en estos procesos de acciones de control, porque los recursos del pueblo, que dio el pueblo, eran para los damnificados directos, no para este tipo de sinvergüenzadas. Francisco, pero ahí viene, bueno, es que son muchas preguntas. Nos han mentido de manera sistemática. Ahora, ¿qué responsabilidad deben tener los organismos de control como la Contraloría, como la Fiscalía, para que permitieron el manejo de los fondos de reconstrucción de una manera tan nefasta? Es increíble, y te escucho con mucha atención, cómo se repartieron. O sea, ¿por qué a Manabí nos hicieron tanto daño y no nos hicieron lo correcto? Nos prometieron reconstrucción, pero nos dejaron con ruinas disfrazadas de progreso. Todavía estamos hablando de obras después de varios años, después de 9 años, recién van a comenzar a construirse. Una de ellas es el puente de Lodana, la otra es la de Quimís. Los fondos deberían levantar escuelas, debieron levantar hospitales, debieron levantar viviendas, debieron no terminar en puentes que no debían construirse. Entonces, ya aquí es, ¿quién le devuelve a Manabí todo el tiempo perdido, las obras inconclusas, la dignidad totalmente aplastada? Porque esa palabra dignidad la hemos escuchado en discursos muy bonitos, pero la realidad de la provincia es que a Manabí le aplastaron la dignidad de una manera nefasta. Mire, el puente Lodana, que usted lo ha mencionado, y el puente Quimís, no tenían nada que ver, no tienen nada que ver con las afectaciones del terremoto. El puente de Lodana no se afectó con el terremoto. El puente Quimís no se afectó con el terremoto. Mire, lo del puente Quimís fue una negligencia del señor Franklin Bernal. Y le voy a decir por qué. Porque cuando reasfaltaron la vía, cuando hicieron la inspección, es decir, el estudio o la inspección, porque tuvieron que haber hecho un estudio, una inspección, para luego meterle los 55 millones de dólares de reasfalto, tuvieron que haber inspeccionado los puentes. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó el puente de Quimís? Y esto lo han dicho técnicos, expertos. No van a decir que yo soy ingeniero civil, como por ahí andan diciendo de que, ¿por qué hablo de ingeniería civil si este no sabe, este es abogado? O sea, como que para hablar de aeronáutica hay que ser piloto. Y resulta que allí hubo una negligencia del señor Franklin Bernal y su equipo, o no les dio la gana, o como estaban tan ciegos por ver dónde estaba la plata, entonces ellos tenían que haber revisado ese puente. Ese puente tenía destruido las placas de neopreno. ¿Qué son las placas de neopreno? Son los cauchos que permiten que el puente vibre, ya que esto hace una especie como de meñiscos en el cuerpo humano, para que es decir, entre las vigas y pilotes no volteen hormigón con hormigón. Ahí hay una placa que se llama placa de neopreno. Tenían que haber chequeado esas placas de neopreno y haberlas repuestos, pero eso no era el fin de ellos. Entonces este puente se cayó después, mucho después, hace un par de años, 3 años, qué sé yo. Entonces no tiene nada que ver con el efecto del terremoto. El puente de Lodana tampoco tiene que ver porque ese puente estaba desde mucho antes caído. 2015. Pero sin embargo, el señor Roberto Luques, que es quien está al frente de ahora del Comité de la Reconstrucción, y el señor José Ángel Dueñas, que es el secretario técnico de la reconstrucción, pongo la figura, son más o menos similares a Glass y a Bernal. No estoy hablando en la dimensión, pero sí en la función.
Pero ¿qué están haciendo? Están haciendo lo mismo que hizo Gladys Bernal. Y le voy a decir algo. Yo voté por el proyecto político de Daniel Noboa. Voté en la primera vuelta y voté en la segunda vuelta. Pero sin embargo, su gente, su ministro Luques y su secretario de la Reconstrucción están haciendo lo mismo que hizo Gladys Bernal, utilizando recursos de las víctimas del terremoto para construir el puente de Lodana y el puente de Quinís. Señor Luques, señor Roberto Luques, señor José Ángel Dueñas, peínense en la sentencia del señor Jorge Glass y en la sentencia del señor Carlos Bernal. No pueden hacer eso. Esos recursos que han quedado, esos remanentes, son para las víctimas. Ahí están, gente que todavía está viviendo en carpa, gente de los multifamiliares que tienen destrozados sus departamentos, gente que sueña, como la señora Anita Álvarez, que perdió su departamento en el sector del córner de la ciudad de Puerto Viejo. Entonces, la gente todavía está pidiendo o sueña que esos recursos queden para beneficiarlos a ellos, que son las víctimas directas. No se puede replicar lo mismo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana a través de Gladys Bernal en este gobierno. Creemos y confiamos que el gobierno del presidente Daniel Noboa es diferente. Es diferente. No es la réplica del viejo Ecuador. El gobierno del presidente Noboa creemos que es el nuevo Ecuador, y el nuevo Ecuador no replica las mismas mañas del viejo Ecuador. Entonces el señor Luques y el señor Dueñas tienen que reaccionar y reflexionar frente a lo que está pasando. Como le dijo Aristóteles a Platón, Platón es mi amigo, pero soy aún más amigo de la verdad. Eso es lo que está pasando, está allí en Manabí. Y está preocupante la situación. Ahora, lo que usted dice, que le están siguiendo los pasos, entonces estamos ante un nuevo rostro, pero lamentablemente copiando viejas prácticas de manipulación, o es el desconocimiento que los dirige hacia ellos. Es que no se puede entender de otra manera, y todo es sumamente preocupante. Sí, yo creo que aquí tiene que accionar la señora gobernadora de la provincia, ella como representante del Ejecutivo, y sentarnos en una mesa, tanto al señor ministro Luques como al señor Miguel Ángel Dueñas, y decirle, a ver, ¿de dónde salieron estos recursos? ¿Por qué se contrataron? ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley no es causa de excusa alguna. Yo no puedo decir que no conocía la ley y por eso yo voy a utilizar los recursos que eran para las víctimas. No. Yo creo que el presidente Daniel Noboa tiene que reivindicarse con Manabí. Cada día nos señalan de que, ¿por qué Manabí es correísta? ¿Y por qué? Porque hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer diferente de lo que hicieron los otros. Entonces yo creo que están a tiempo, tienen que reflexionar en cuanto a esto, porque si queremos cambios, son cambios para bien, no para mal. Muchísimas gracias, doctor. Realmente esta conversación no maquilla la realidad, no busca quedar bien con nadie, deja claro algo que sigue latente en nuestra provincia, y es que Manabí está herida, la herida sigue abierta, y detrás de cada condena sin una reparación integral esconden muchísimas cosas. Entonces la pregunta siempre va a ser ¿por qué le hicieron este Manabí? ¿Por qué a Manabí nos trataron así, siendo una provincia que lo tiene absolutamente todo y que la gente es tan buena? Quizás a muchos incomoda este tipo de diálogos, pero es que no se puede silenciar lo que estamos viviendo, silenciar las lágrimas de decenas de miles de personas que lo que piden es una justicia real, porque todavía hay personas que ni siquiera agua potable tienen. Hay todavía personas que ni siquiera su vivienda la tienen. Y como usted dice, hay personas que lo perdieron absolutamente todo. El tema de los hoteles es real, y quizás muchas personas no lo habían notado, pero es real que este tipo de situaciones existan todavía 9 años después. Entonces, quiero agradecerle por esta entrevista. Muchísimas gracias por estos diálogos. Vamos a seguir tocándole su puerta, porque consideramos que necesitamos decir la verdad como es, sin maquillarla, decirlas de manera directa,
aunque incomode. Tania, sí, si me permite, en la parte final. Fue a Guayaquil por una entrevista y realmente que el tramo de Montecristi hacia la cadena es una cosa de miedo. De miedo, los huecos, Manabí prácticamente está quedando incomunicada tanto por tierra como por aire. Hay problemas en la pista del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Vimos allí que una aerolínea públicamente ha dicho que no va a arriesgar sus naves, primero por los problemas de la pista y segundo por los pájaros que vuelan sobre la pista, porque ya sabemos que construyeron una obra pesquera cerca del aeropuerto. Y hoy prácticamente Manabí está con problemas en la vialidad tanto por el lado norte como por el lado sur. Y me decía un experto en ingeniería civil, me decía, estos huecos desde Montecristi hasta la cadena se los puede parchar con 100 metros cúbicos de asfalto. Y le digo, ¿y el costo? $18,000. ¿Cómo es posible que el señor Roberto Luques, a través de su secretario, el señor Molina, no sean capaces de tapar estos huecos? 18,000, $20,000 es lo que cuesta tapar esos huecos. Eso cuesta una vida. Yo le pregunto al señor Roberto Luques y al señor secretario Molina, eso cuesta una vida. Eso cuesta no tapar los huecos. Realmente que yo no entiendo por qué había tantas celebraciones de los 201 años de provincialización de Manabí. Yo creo que con el abandono que hemos sufrido durante estos 201 años, no es hora de celebrar, sino más bien de reflexionar. Muchas gracias por el espacio, un fuerte abrazo, que Dios la cuide y la proteja a usted, Tanya, a todos quienes nos están viendo a esta hora de la mañana. De igual manera para usted. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Ahí conversábamos con el doctor Francisco Bravo, con quien analizábamos todo lo que estamos pasando en la provincia de Manabí. El diálogo sigue pendiente, hay muchos temas que ir tratando. Aquí estamos hablando de la vialidad y eso que no mencionar de que hace poquitos meses también teníamos problemas hasta de manera fluvial. Porque, por ejemplo, en las represas que estaban totalmente llenas de lechuguines, no podían muchos agricultores llegar a sus hogares. Y es la realidad que enfrenta Manabí. Y es lamentable, señores. 7 con 37 minutos, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Ya regresamos en